El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. El que sí está afectado, y lo viene, no él, ¿no? Sino que yo me entero la verdad de esta historia a través de muchos colegas, gente de este mundillo, ¿no? Políticos, relacionistas públicos, que en redes sociales uno ve, sobre todo en X, dice, che, devuélvanle la cuenta a Pablo Belluto. Estamos hablando del ex ministro de Cultura, ¿no? En tiempos de Mauricio Macri. Devuélvanle la cuenta. Y va creciendo por ahí con figuras más conocidas o de trayectoria, que incluso algunos que lo han contradecido en su momento, que no tienen feeling, no han tenido relación, pero que entienden que como parte de la gimnasia democrática todos tenemos derecho a hablar, ¿no? Y no sabemos por qué Pablo Belluto, de él se trata, ha sido cancelado. Así que dijimos, bueno, lo llamamos a Pablo y que nos diga. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bien. ¿Qué pasó? Mira, me encantaría saberlo, pero vivimos en una época en la cual la identidad, que antes era algo que te daba el Estado con tu DNI, ahora se ha convertido también, o se ha agregado otra dimensión, que es la identidad digital. Esa persona que somos en las redes cuando interactuamos con otros. Y ahí no hay un Estado, ahí hay empresas, algoritmos, máquinas que te contestan respuestas automatizadas. Los seres humanos no aparecen nunca. Pero vos, ¿cómo fue que te diste cuenta? Digo, un día quisiste entrar a Twitter y... Esto empezó hace unas semanas. Un día que quise entrar a mi cuenta de Instagram y no pude, estaba bloqueada. Hice los reclamos formales, llenar los formularios que te piden. Obviamente, al estar cancelada mi cuenta de Instagram, también se canceló mi cuenta de Facebook. Unos días después, quería entrar a Claude, la aplicación de inteligencia artificial, sí, donde tengo una cuenta, y tampoco pude entrar. Y viste, como enseñan los que enseñan estrategia militar, dicen, la primera vez es casualidad, la primera vez es azar, la segunda es coincidencia, la tercera ya parece acción enemiga. Y eso pasó el sábado pasado, cuando quise entrar a mi cuenta en X, y también estaba bloqueada. Y ahí lo comenté con algunos amigos, colegas, no sé qué, y bueno, hice todos los reclamos, volví a recibir respuestas automatizadas. ¿Qué te responden? Que bueno, que está en estudio, que vamos a ver, pero nadie te dice por qué pasan estas cosas. De hecho, no encuentro ningún motivo en mis posteos que permita interpretarse que violé ninguna norma de las que rigen el gobierno de las redes sociales, estos países virtuales en los que también vivimos. Y en ese momento, lo que vos contabas, creció. La verdad es que creo que por ahí lo que pasa es que esto que me pasó a mí, mañana te pasa a vos o le pasa a otro, independientemente de las ideas de cada uno. Y la verdad es que el lado bueno del lado malo es lo que vos mencionabas, la reacción de mucha gente, y sobre todo de gente con la cual hemos tenido muchas diferencias. Hoy quizás tenemos menos diferencias, sobre todo en relación al gobierno actual, del cual yo soy muy crítico desde antes que empezara. Y la verdad que eso sí fue muy, muy, muy grato, ¿no? Porque uno a veces escribe y dice, ¿a quién le importa lo que uno escribe? Sí. Pero pronto te das cuenta que hay gente para la cual tu voz es valiosa, más allá de que puedan estar de acuerdo o no con lo que uno piensa, pero que es un modo de lo que vos decías, de debate, de diálogo, de conversación democrática en la que yo creo. Ahora, uno indefectiblemente no puede evitar sumergirse en esta suerte de mar de especulaciones, ¿no? Porque supongo que vos mismo dices, che, ¿qué habré escrito? ¿Qué habré publicado? ¿No? Porque además Twitter es una cloaca, ¿no? Todos dicen de todo ahí. Por eso en también una época yo insultaba a quienes me insultaban. Era como una reacción un poco vital. Después me di cuenta que era inútil, porque además le daba más visibilidad a los que me insultan, me dedicaba a bloquearlos. Y desde hace ya mucho tiempo no.
Pero lo que no te quiero insulto preguntar, a nadie. a ver, con lo que te digo, esto del mar de especulaciones, yo imagino que vos mismo te sentaste un día y dijiste, che, ¿qué habré escrito? ¿Qué pasa esto o no? Sí, claro. Y el problema era que ni siquiera podía entrar a mirar lo que había escrito. Claro. Claro. ¿Entendés? Es como una especie de cancelación civil, ¿no? Ah. No tenés dónde mirar. Me iban contando amigos, gente, mirá, que te escribió, aquel otro, que puso esto, mirá qué lindo. Pero pero la verdad es que también tomé conciencia del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Ujú. De quién controla, cómo se controla lo que decimos, quiénes tienen acceso a poder hackear cuentas. Es una zona de absoluta oscuridad en la cual, digo, no hay regulaciones, se hace lo que las empresas quieren y no hay instancias donde uno pueda pedir. He pedido explicaciones, obviamente, bueno, No, díganme claro. los motivos A veces uno... por los cuales ha sido correcto, pero el motivo nunca aparece, actividad contraria. Por ahí algunos me dicen puede ser que alguien haya tomado mi cuenta y haya generado spam a través de mi cuenta o haya bueno. posteado cosas incorrectas. Sí. La verdad es que no lo sé y no tengo manera de saberlo. Ujú. Es lo más gracioso o lo más No, terrible. yo tomo si lo que quieres. vos dijiste de la estrategia militar, ¿no? Pensándolo, digamos, en esa línea. Lo primero que hago es pongo la lupa sobre vos en el sentido de que es una tarea bastante incómoda, que es, che, pará, él fue editor de grandes editoriales. Estuvo en el gobierno de Macri, después fue crítico de algunas cosas que venía haciendo Macri y es muy crítico de este gobierno. Digo, para tratar de ubicarte, ¿dónde estás vos para entender quién es tu enemigo? Claro. ¿No? Buscando un poco esta Sí, lógica sí, de claro, militar. claro. ¿A quién le conviene? Claro, ¿a quién le conviene policiales? Exacto, ¿a quién le conviene cancelarte? Pero la verdad, yo sé que has sido crítico, pero creo que has cuidado más allá de esos insultos, que has tenido alguna oportunidad, como decías, para contestar otros insultos. Digo, tus críticas son argumentadas, no van por la vía del insulto. Entonces, No. me cuesta El que va divisar por eso, la ¿no? vía del insulto suele ser el presidente. Por eso te digo, me cuesta divisar, digamos, quién te quiere entiendo. perjudicar y por qué. Y porque además antes, o quizás ahora también seguramente, los hackeos tenían que ver, que te habrá pasado, o a alguien cercano, que te llega el WhatsApp de alguien que le robó el WhatsApp y te piden dice, plata. hola Diego, mirá, necesito Claro. plata, Sí, me depositas y después te devuelvo, Ujú. o que se metan en la cuenta bancaria o en la tarjeta de crédito de alguien. Digo, el interés económico siempre es como el más evidente, Ujú. pero en este caso no hubo nada de eso. No hubo Bueno. nada de eso. Fue como una demostración de vulnerabilidad Ujú. de quien lo haya hecho. Digo, no hay explicación. Es muy extraño porque además la cuenta se puede seguir viendo que ahí está. Es muy raro y lo que también me generó la sensación de que más allá de que haya sido mi caso, es que mucha gente pensó, ¿y si me pasa a mí? Claro. Ujú. ¿Entendés? Y a ver, le pasó a este flaco, pero mañana me puede pasar a mí. Y hoy buena parte del debate político, de la discusión, de los argumentos, de las críticas, pasan por las redes sociales. Digo, muchas veces los medios tradicionales se alimentan de las redes sociales y de lo que dijo tal o de lo que contestó tal otro. Entonces, es un espacio que yo creo que debería tener, digamos, límites más claros, más públicos, menos discrecionales, donde uno pueda enterarse de qué pasa. Digo, yo si violo un semáforo en rojo, sé que me va a llegar una boleta muy probablemente de unos cuantos mangos, pero acá no Sí. sabes qué No. hiciste. No. O qué creen que hiciste, o qué hizo alguien en tu nombre. No, está bien. Vos crees que no infringiste ninguna regla y evidentemente también No, por eso el de enorme ninguna signo de manera. interrogación. Bueno, vamos a aprovechar que no tenés una ventana para expresarte, ya que estás acá en la radio. Me gustaría alguna observación tuya sobre el gobierno. Sé que sos crítico. ¿Y qué es lo que avisorás, no? ¿Cuál ves siendo crítico del gobierno, la salida o el candidato? Sí, bueno, yo creo que el gran déficit
que tenemos quienes estamos en contra de este gobierno, quienes pensamos diferente, no solamente en términos políticos, sino también económicos, es la ausencia de una representación fuerte. Es decir, yo creo que a Milei la oposición no se la está haciendo difícil la reelección. Por supuesto, a Milei y a sus socios del PRO. Mi percepción es que la política argentina, que no está de acuerdo con Milei, todavía parece estar bajo efecto de shock y sobre todo con un déficit de audacia. Yo tengo la sensación, por lo menos es lo que pienso, que lo que venga después de Milei va a tener que ser tan nuevo como lo fue Milei en su momento. Va a tener que ser tan disruptivo como lo fue Milei en su momento, solo que basado en valores democráticos, porque para mí la gran discusión que nos plantea, no solamente Milei, sino todas las expresiones de extrema derecha a las cuales Milei está visitando en estos días, es que la polarización es democracia o autoritarismo. Pero cuando vos decís eso, está descartando, para poner los nombres propios, vos me decís lo que tenga que suceder a Milei no debe ser ni Kicillof, ni Macri, ni Pato Bullrich, ni Miriam Bregman, ni los actores principales de estos últimos años. No, algunos pueden serlo, por lo menos te diría no los que ya han estado. Okay. Y tienen que pero claramente con lo que sueño, mira que yo siempre fui muy partidocrático y ahora siento que necesitamos un movimiento que permita que todas las identidades políticas puedan convivir en torno a un programa básico común, donde todos nos podamos sentir parte de algo que nos excede, de un proyecto mayor, donde podamos establecer un marco de convivencia democrática mucho más profundo que el que hoy estamos teniendo, y una mejora, un cambio de política económica que impida esta destrucción que de creativo no tiene nada y de dañino tiene mucho, ¿no? Pablo Alejandro Díaz, te saluda, ¿cómo te va? Hola Alejandro. Bien, en este escenario que planteas, y acá vuelco una preocupación mía, ¿no te da la sensación que sin oposición lo que se puede generar es alguna salida mucho más violenta? O sea, no tenés dique de contención, no tenés referentes y que pueda aparecer por cualquier lado, ¿no? Sí, comparto ese diagnóstico, esa mirada que tenés. Digo, las reglas del juego de la democracia, una de las principales es la alternancia. Nos ha costado, nos hemos peleado, nos hemos amigado, digo, pero todo terminó. Sí. Digo, Alfonsín terminó, Menem terminó, De la Rúa terminó muy rápido, Duhalde terminó muy rápido, el kirchnerismo duró 12 años, Macri duró 4, pero todo un día se acaba y la opinión pública gira y se mueve, y los países que nos gustan, sin ir más lejos, el Uruguay que tenemos acá enfrente, digo, han sabido construir mecanismos de alternancia democrática que han profundizado la democracia, que han generado más derechos, que han generado consensos que hoy son muy importantes para sus sociedades. Y eso no implica eliminar los conflictos, pero claramente implica una manera de resolverlos que no es a los gritos y con motosierra, ¿no? Es una manera más civilizada, creo yo. ¿Y dónde crees que se rompió ese pacto democrático o esa convivencia entre los partidos? ¿La rompió Milei o ya venía de antes? No, yo creo que ya venía rompiéndose, y Milei fue la piedra en el blindex, ¿no? El sistema político se astilló como cuando le pegan un piedrazo a una puerta y entonces ese blindex se astilla y se vuelve frágil, claro. Y no lo toques mucho porque se derrumba y está lleno de pedacitos chiquititos en cada partido, en cada sector político. Y después por el otro lado tenés, que es lo que yo he vivido la verdad que con mucha pena,
que es aquella oportunidad que en algún momento yo creí que podía construir el PRO, de un liberalismo democrático, de un centro derecha que pudiera incorporar cuestiones de la agenda progresista, políticas de género, matrimonio igualitario. Todas esas cosas, a partir del crecimiento de Milei y después de la presidencia de Macri, fueron desplazándose hacia posiciones de extrema derecha. Primero la propia Patricia, después el propio Mauricio, y después se produjo una estampida de dirigentes que se pasaban a Libertad Avanza y otros que se quedaron en el PRO apoyando la Libertad Avanza. Y te diría que 3 o 4 personas, Rodríguez Larreta, yo, Guadalupe Tagliaferri, que nos quedamos donde estábamos, perplejos ante cómo un partido que en su momento decía estar en contra de todos los extremos, pero parecía que estaba solo en contra de uno. Después terminó, o que estaba a favor del respeto y la libertad de expresión. Vos decís, Pablo, que digamos, vos no te fuiste del PRO, sino que Macri se fue de los ideales del PRO y que vos estás en el mismo lugar, ¿eso estás diciendo? De alguna manera te diría que sí, o sea, yo tengo un rechazo muy visceral, tal vez generacional, porque era adolescente en la época de la dictadura, a las expresiones autoritarias. Digo, me crié con eso, claro, y me crié enfrentando a eso. Después uno va tomando opciones políticas, profesionales, lo que sea, sí, pero en eso, cuando yo escucho al presidente hablando de los zurdos, de los soviéticos y todo eso, claro, es como si entrara en el túnel del tiempo, sí, sí, del profesor de historia del Pellegrini que me decía: Abeluto, usted es un zurdito. En plena dictadura, sí, ¿entendés? Ahora, Pablo, entonces, ¿cómo me traducís entonces esta, no sé qué palabra usar, juxtaposición, amalgamiento entre el PRO y la Libertad Avanza? Creo que hay distintos casos. Mira, hay casos de gente que está de acuerdo con la Libertad Avanza y que estuvo en el PRO. Federico de Sturzenegger, Luis Caputo, casos muy claros. Uh-huh. Después hay, es decir, que bueno, tienen una convicción ideológica, a veces un fanatismo o un fundamentalismo ideológico que yo no comparto, pero que bueno, tienen todo el derecho del mundo a tenerlo. Después están los especuladores, los que se mueven al ritmo de la música y que quieren estar más allá, donde las convicciones no juegan un rol importante. Después están los que, como Macri, creen que su propio gobierno fue tibio. Patricia Bullrich también dice esas cosas, fue tibio, gradualista, cuestionan a Marcos Peña, Durán Barba, las políticas la estrategia comunicacional del gobierno. Yo defiendo eso, y hoy muchos lo defienden. Digo, hoy todos creemos que más allá de que haya reformas económicas necesarias en la Argentina, la manera de llevarlas adelante no es a los empujones y a los gritos. Entonces, creo que hay de todo. Que el PRO hoy es como, me decía alguien, es como Cuba. Hay más exiliados, hay más gente viviendo fuera del PRO que adentro. ¿Entendés? Hay más, como se decía antes, el partido de los excomunistas es el partido más grande del mundo. Bueno, el partido de los ex-PRO es un partido bastante más grande que el PRO. Bien. Pablo, gracias por el tiempo, la conversación. Esperemos que se resuelva la situación de redes sociales, ¿no? Ya les avisaré, espero que sí, y un abrazo muy grande para ustedes. Un abrazo para vos. Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura, en tiempos de Mauricio Macri, editor, ¿no?, de grandes editoriales. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.